Muy buenas, vamos con otra sesión de Hibernate, PostgreSQL en este caso. Vamos a hablar de cómo crear un clúster para asegurar lo que sería la alta disponibilidad, que básicamente consiste en tener más de un servidor, más de una instalación de PostgreSQL, de manera que tendríamos un nodo principal y si ese nodo principal se cae, es decir, el servidor se crashea o por lo que sea se detiene, otro de los servidores sería ascendido a lo que sería Nodo Master, de manera que nunca se separaría lo que es el acceso a la base de datos. Siempre tendríamos una base de datos disponible. Es decir, va un poco de la mano del concepto de replicación que vimos, pero en este caso la idea es tener un clúster donde tuviéramos múltiples instalaciones de PostgreSQL coordinadas, de manera que si una, por lo que sea, deja de funcionar, pues otra puede sustituirla y de esa manera pues seguir trabajando, ¿no? O sea, es decir, guardar archivos, datos y luego pues si la otra se recupera pues se sincronizaría con la nueva. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso? Bueno, pues es un poco más complicado de configurarlo, así que vamos a ver los comandos y el resultado que deberíamos de obtener. Entonces, en primer lugar, al igual que en la sesión anterior, en este caso lo que sería clusters en PostgreSQL. Entonces, como requisitos, pues tener Docker instalado y como recomendación, pues se recomendaría hacerlo sobre el sistema Linux para evitar complicaciones. Y aquí estaría el enlace para la instalación de Docker. En este caso lo que vamos a hacer es que se crearían tres servidores, o sea, tres contenedores Docker. Esto, como digo, se podría hacer también en un proveedor cloud, por ejemplo, Amazon Web Services, y llevar a cabo todas estas configuraciones. Entonces, en este caso, lo que estaríamos haciendo, bueno, tendríamos que crear una network, que la crearíamos aquí, ¿vale? Entonces voy a poner el comando para crearlo, que sería este. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es que se crea una red para los contenedores de Docker, que todos los contenedores que estén asociados a esta red, pues van a verse entre ellos y se le ha fijado un rango de IPs para poder asignar de manera estática unas IPs. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo configuraciones con varias herramientas y entonces necesitamos tener unas IPs fijas porque si luego nos cambian, entonces ya lo más probable es que uno de los nodos no encuentre al otro y entonces tengamos problemas. Entonces lo mejor es que estas IPs queden prefijadas y eso se lograría con estos argumentos a la hora de crear los containers, contenedores, ¿no? Estos se están creando como contenedores Ubuntu, como hemos visto en la anterior sesión, simplemente tienen otro nombre y lo único que tienen diferente es que tienen este parámetro, estos dos argumentos que lo único que hacen es hacer que se vinculen a una red y que con una IP fija, por así decirlo. Entonces, ¿qué configuraciones son las que tenemos que llevar a cabo? Bueno, pues en primer lugar lo que haríamos sería la configuración de estos tres nodos o tres contenedores, como queramos llamarlos. Por lo tanto, estos pasos que vamos a ver a continuación habría que repetirlos en los tres. Es decir, se ven para uno y luego pues, deberíamos repetirlos para los tres. ¿El resultado final cuál sería? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero la idea será que tendríamos unos 5 nodos, como estamos viendo aquí, donde pues tendríamos tres nodos en los que en estos tres nodos habría en cada uno un PostgreSQL instalado y luego tendríamos otros dos nodos que son los que sirven para coordinar. Por un lado un etcd y por otro lado lo que sería un HA proxy. Entonces son herramientas que lo que van a permitir es la alta disponibilidad. Es decir, que desde un nodo, cuando se vaya a hacer, desde un Postgres, cuando se quiera hacer réplicas, pues se va, por así decirlo, a solicitar al resto de herramientas que le dé cuántas más réplicas hay por ahí, lo que le significa que estaría descubriendo de forma dinámica las posibles réplicas y de esa manera pues va a poder enviar datos a esas posibles réplicas. Entonces, es una configuración un poco más compleja que la anterior porque en este caso lo que vamos a tener es que tenemos ese dinamismo, esa elasticidad o ese service discovery en el cual un nodo solicita qué posibles hay a partir de herramientas como etcd y HAProxy, pues es capaz de lograr descubrir qué réplicas existen y entonces va a poder llevarse a cabo esa sincronización, ¿no? Entonces, desde aquí, si miramos los comandos, serían muy parecidos a los anteriores. En primer lugar, se hace un update y un upgrade.
En segundo lugar, que bueno, esto me los voy a copiar porque igual luego los necesitamos. Después lo que se hace es la instalación del propio Postgres. Aquí se instala el Postgres y algunas herramientas. Aquí se va a vincular el Postgres para que lo pueda encontrar una de las herramientas que vamos a utilizar después. Entonces se está creando como un enlace simbólico. Aquí, entonces, lo que se hace es acceder a un fichero de configuración y se hace algo que hicimos con el tema de las réplicas, es poder configurar el acceso para llevar a cabo las réplicas. Entonces, todo esto sería ejecutar los comandos tal cual vienen en este orden. Entonces, en este caso, bueno, no lo he puesto, pero sería acceder al contenedor, obviamente. Habría que hacer un docker exec -it node1 bash. Con esto entramos al container. Entonces, luego habrá que ejecutarlo para node2, node3, ¿no? Entonces, en este caso, aquí están las instrucciones para node1. Luego sería cada uno repetirlo, pues replicando lo mismo, pero en vez de poner node1, poniendo node2 y la IP correspondiente a node2. Aquí vemos las IPs. Entonces, node1 tiene esta IP, node2 tiene esta otra IP y node3 tiene esta IP. Entonces, aquí lo que se está haciendo es permitir el acceso a todo el rango de IPs que hemos creado en esa red. Y aquí ya se reinicia Postgres. Vale, a continuación, dentro del mismo servidor, ¿vale? Todo esto sería el mismo servidor. Le voy a poner, esto sería nivel 3, ¿vale? Que quiere decir que esto es nivel 2 y esto sería nivel 3, que es que esto forma parte de este apartado. Entonces, esto sería la instalación de Python, que va a hacer falta porque necesitamos instalar un paquete que se instala a través de Python, del gestor de paquetes pip. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es instalar Python y el gestor de paquetes pip y luego instalar una herramienta que es la que nos va a permitir gestionar las bases de datos Postgres, ¿no? Que es Patroni. Entonces, ya una vez ejecutados estos comandos para instalar estas herramientas, ahora mismo estaríamos en el node 1, o sea, nodo 1, en el primer contenedor, pues haríamos la configuración de Patroni, que va a ser una herramienta que es la que se va a encargar de gestionar Postgres para que suceda esa replicación. Es decir, nosotros tenemos un Postgres instalado, pero una herramienta va a tener que encargarse de realizar toda la configuración necesaria para pues, hacer que cuando se escriba información, pues eso se replique, ¿no? Por así decirlo. Entonces se lleva a cabo mediante esta sintaxis que vemos aquí. Entonces, esto se visualiza de esta manera, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que introducir en este fichero nanoconfig. O sea, en el fichero config IML, pues hay que introducir este código que tenemos aquí. Entonces, esto vale para el nodo 1, o sea, el primer nodo. Si luego tenemos que hacerlo para el nodo 2 y el nodo 3, simplemente tenemos que cambiar aquí el nombre, nodo 1 por nodo 2, y cambiar esta IP por la IP correspondiente al nodo 2 o al nodo 3 o el que sea en el que estemos. De todas maneras, eso viene abajo comentado de esto hay que reemplazarlo. Simplemente es cuestión de actualizar la IP, porque si lo repetimos 3 veces, pues la idea es que para cada una lo hagamos con la IP correspondiente, ¿no? Si lo estamos haciendo en 3 máquinas diferentes, en 3 contenedores diferentes, pues en cada contenedor se pone la IP correspondiente a ese contenedor. Entonces sería añadir este código que vemos aquí, que ya tiene todo preparado para llevar a cabo la replicación, etcétera, con las IPs. Entonces esta de aquí también habría que actualizarla. Las demás todo se mantendría. Sería simplemente cambiar en el nodo 2 y en el nodo 3, pues estas IPs, o sea, las IPs de ahí, y luego las de arriba, que serían estas dos y el nombre, nodo 2 o nodo 3. Sería simplemente duplicar este archivo, o sea, copiar y pegar esta configuración en el nodo 2 y en el nodo 3, pero cambiando esas IPs. Y ya una vez hemos hecho eso, pues bueno, he indicado aquí lo de la nota, a ver un segundo, porque se está descoordinando esto. Vale, sería así, aquí lo vemos, nota para los contenedores, tal, está aquí indicado, ¿no? O sea, nota, a ver un segundo, que esto era un poco más arriba. Aquí, para los contenedores nodo 2 y nodo 3 hay que actualizar el nombre y la IP en el código anterior. O sea, está aquí comentado ese paso, ¿no? Entonces aquí se hace mkdir, o sea, una vez ya tenemos ese archivo, tenemos que configurar la herramienta Patroni para que sea capaz de funcionar, ¿no? Y para ello, pues lo que se hace es que se le tiene que crear un archivo data, que es el que necesita para poder llevar a cabo pues, ese movimiento de datos, ¿no?
Entonces, con estos tres comandos se crea esa carpeta y se le da permisos, y luego con el usuario Postgres, pues se va a ejecutar. O sea, esto lo que hace es ejecutar patrón. Esto lo que haría sería ejecutarlo. O sea, esto mismo se ejecuta dentro de la terminal y levantaría la herramienta. Lo que pasa es que esto yo creo que sería más recomendable ya ejecutarlo una vez ya se haya configurado en todos. Entonces esto lo voy a quitar de aquí y simplemente se va a ejecutar después, a continuación, cuando ya se haya configurado el nodo 4 y el nodo 5. Entonces aquí simplemente con hacer esto sería suficiente. Luego ya, una vez se repita esto, repetir todo el proceso para node 2 y node 3. O sea, tiene que ser lo mismo en nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Entonces aquí lo habríamos hecho con nodo 1, bueno, pues ahora se repite con el nodo 2 y nodo 3. O sea, es decir, con estos tres que hemos señalado. Incluso con Docker existe la posibilidad de crear un contenedor y cuando lo tienes configurado haces un commit de ese contenedor y luego te creas una imagen, o sea, te creas otro contenedor a partir de ese... O sea, el commit lo que hace es una imagen. Crea una imagen con el estado de ese contenedor en ese momento. Entonces tú luego te puedes crear otro contenedor partiendo de ese estado. Entonces sería muy útil en este caso decir, bueno, creo el nodo 1, le hago un commit y luego pues los otros dos me los hago idénticos. Lo que pasa es que hay que entrar y cambiar esas IPs que hemos dicho. Entonces, eso sería otra opción. Eso ya sería para tener un conocimiento un poco más avanzado de Docker, pues sería interesante hacer eso. Y luego ya, pues el nodo 4 y el nodo 5, que básicamente serían el nodo 4 se monta el etcd, que va a ser como una especie de base de datos, que es la que va a permitir poder gestionar todo, el descubrimiento, etcétera. Entonces, desde aquí lo que se hace es que se crea esta variable entorno. Perdón, esto aquí no haría falta. Simplemente desde la propia terminal de Ubuntu hacemos export, o sea, se crea una variable entorno y con docker run se ejecuta el etcd. ¿Vale? Ya simplemente con esto tendríamos el contenedor montado con todo lo necesario. Y ya el nodo 5, que este sí, aquí hay que crearlo. Sería con la IP, este tendría la IP 14. También es un Ubuntu. Y entonces en este Ubuntu entramos dentro y bueno, sería una apt update y apt upgrade. Y aquí ya se instalaría pues HAProxy, que es la herramienta que se va a encargar de esa alta disponibilidad, que va a ser la que va a tener el dashboard donde vamos a poder ver los diferentes nodos. Y hay que configurarlo de esta manera. Simplemente se crea el archivo haproxy.cfg y simplemente se le pega este código. Ya estaría todo preparado con las IPs. Simplemente, bueno, estas IPs tendríamos que actualizarlas por las nuestras. ¿Vale? Entonces las IPs nuestras serían las que hemos dicho antes aquí arriba. ¿Vale? Entonces que serían, vamos a ponerlas por aquí. Espera un segundo. Bueno, las estamos viendo ahí. Las IPs, básicamente el contenido sería... Lo voy a poner aquí de nuevo para que no se nos pierda. Sería este de aquí. Así. Entonces ya directamente estas son las IPs. La 10, la 11 y la 12. Correspondientes al nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Entonces si nosotros esto lo montamos en cloud y tenemos otras IPs, pues esto hay que actualizarlo. Simplemente sería cuestión de cambiar estas IPs. Entonces esto lo que va a hacer es que va a permitir conectarse con esos tres nodos. Y ya una vez tenemos ese nodo 5 configurado, que es simplemente instalar esta herramienta y configurar esto, aquí simplemente habría que asegurarse de un service HAProxy restart para asegurarse de que está en marcha el HAProxy. Pues ya la idea sería que entramos en cada uno de los tres contenedores, el nodo 1, nodo 2 y nodo 3, y ejecutamos este comando. Entonces eso nos dejaría la terminal abierta. Se podrían crear como servicio ese patrón y para no tener que andar con la terminal abierta. Pero bueno, eso sería buscar en internet, en Linux, pues cómo configurar en Ubuntu un servicio. Entonces simplemente en este paso pues sería entrar en las terminales, ejecutar este comando y dejarlo corriendo para que se sincronicen lo que sean las tres instalaciones de Postgres. Y luego ya simplemente verificaríamos la instalación. Entonces entrando en esta URL
podríamos verificar dashboard. Es decir, si nosotros entramos en esta URL que he escrito ahí, pues deberíamos de ver un dashboard de este estilo, donde aquí debería aparecer los tantos nodos como tengamos, ¿no? En este caso solo tengo uno en pie. O sea, conectado ahora mismo, pues la idea sería terminar con estos 3 nodos en verde conectados entre sí, de manera que si por lo que sea hacemos un docker stop del nodo 1, pues los otros 2 siguen siendo útiles y otro pasaría a ser el máster o el nodo principal, por así decirlo. Entonces, el resultado sería algo de este estilo. Tendríamos un dashboard donde desde aquí podríamos tener luego, podríamos seguir añadiendo más nodos réplica, por así decirlo. Entonces, de esa manera es como lograríamos lo que es tener un clúster de bases de datos de PostgreSQL. Entonces, bueno, la instalación es un poco larga, lleva un rato. Entonces, simplemente hemos visto los comandos para no dilatarnos en el tiempo. Entonces, como ayuda, porque es posible que surjan errores, están estos 2 enlaces que pueden ser de utilidad, que más o menos describen este mismo proceso y que pueden servir también. O sea, incluso en este de aquí se ve también que esto mismo se puede hacer desde de AWS, ¿no? Es decir, desde un proveedor cloud, por si a alguien le interesa, pues echándole un vistazo a este enlace podría mirar también cómo se hace. Entonces, bueno, es un proceso un poco largo, un poco complejo, que sí que requiere ya ciertos conocimientos de virtualización y gestión de servidores y que el principal motivo de este ejemplo es poder configurar un clúster, porque cuando tenemos una aplicación que ya es de un uso muy intensivo de base de datos, porque a lo mejor tiene miles de usuarios que se conectan en tiempo real, pues ya está haciendo un uso muy intensivo de consultas, de escritura en base de datos, pues necesitamos de alguna manera distribuir la carga. Entonces, para ello ya se recurre a soluciones un poco más avanzadas y es la creación de clusters, lo cual pues ya involucra lo que sería la arquitectura, por así decirlo, de unas cuantas piezas. No basta simplemente con un Postgres, sino que necesitamos a mayores pues tener varias instalaciones y herramientas que nos permitan coordinar lo que sería esa inserción de datos y lo que serían las lecturas entre varios nodos para distribuir la carga. Entonces, esta sería la configuración que podríamos utilizar para clusters. Entonces, hasta aquí esta sesión y nos vemos en la siguiente, donde seguiremos explorando un poco Hibernate con lo que sería la integración con Spring. Entonces, nos vemos. Que vaya bien.